Tenemos un tema que yo creo que es de vital importancia en la vida de un cristiano. Si nosotros seguimos a Cristo, entonces es para ser guiados, ¿verdad? Necesitamos su guía. Así que el Señor me ha dado para compartir con ustedes tres formas de consultarlo a Él. ¿Cómo podemos escuchar su voz? ¿Cómo podemos estar seguros de que Él realmente es quien nos está guiando? Amén. Lo primero que tenemos que saber es que el corazón de Dios de verdad está deseoso de mostrarnos el camino. El Salmo 32, versículos 8 y 9 dice así, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Amén. Entonces, el Señor quiere guiarnos, quiere mostrarnos a dónde ir, a dónde no ir, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Nos va a dar consejos mientras estamos haciendo lo que estamos haciendo y aparte va a cuidar de nosotros en todo momento. El Señor no quiere que seamos orgullosos ni que pensemos que nosotros lo sabemos todo y que no necesitamos consejo de nadie, sino que el Señor nos va a hablar para realmente llegar a ese lugar donde tengamos que llegar, porque los planes del Señor para nosotros siempre son de bienestar. Recuerden que nunca son de calamidad y Él lo hace para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Ahora, ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos confiarle plenamente en nuestra vida? Bueno, sabemos que como Dios tiene una naturaleza divina, lo que lo hace Dios, ¿verdad? Sabemos que es omnipresente, está presente en cualquier momento, así que puede cuidarnos perfectamente bien en donde quiera que estemos. También es todopoderoso, ¿cierto? Es omnipotente. Todo está absolutamente bajo su poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Y también Él es omnisciente, es decir, que Él lo sabe todo. Entonces, si Él lo sabe todo, si tiene el poder de la sabiduría completa a su disposición, pues qué mejor que tener un consejo de alguien que lo sabe todo, ¿cierto? Entonces, podemos confiar plenamente en que los consejos del Señor, su guía, van a ser siempre para bien y siempre van a ser lo mejor para nosotros. Habrá casos en que no nos guste lo que el Señor nos guía o no nos gusta mucho el camino por donde nos lleva, pero Él sabe que ese camino, aunque esté lleno de dificultades, va a ser para nuestro beneficio, va a ser para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, confiemos en Él, aprendamos a confiar en Él para todo lo que hagamos, absolutamente para todo lo que hagamos. Al Señor le duele cuando nosotros no seguimos su consejo. En Isaías 31 le dice así a su pueblo, ay de mis hijos rebeldes, dice el Señor, piden consejo de todos menos de mí y resuelven hacer precisamente lo que yo no quiero. Hacen pactos sin mi consentimiento y cometen pecados una y otra vez. Cuando nosotros no escuchamos el consejo del Señor, vamos a terminar pecando, vamos a terminar haciendo cosas que ni son buenas para nosotros, quizá no son buenas para los demás, o quizá aunque no sean malas, pues no nos van a ayudar a crecer, simplemente no son productivas. El Señor quiere que no seamos rebeldes y que obedezcamos su consejo. Entonces, hay que aprender a escuchar la voz del Señor, hay que aprender a escuchar lo que Él nos dice. Amén. Ahora, la palabra consultar en la Biblia viene del hebreo darash, que significa buscar, pero no es nada más buscar así por la superficie, sino es buscar a Dios con intención, con diligencia y obviamente con reverencia, con muchísimo respeto. Eso es lo que consultar a Dios significa. Si yo tengo un problema o tengo algo, un nuevo proyecto, qué sé yo necesito consejo, yo busco al Señor, entonces lo voy a buscar intencionalmente, voy a trabajar, voy a esforzarme por encontrarlo y le voy a mostrar respeto. Ahora, ¿qué es lo que eso implica? Que cuando nos acerquemos a Dios debemos hacerlo con un corazón dispuesto a obedecer lo que Él nos va a decir.
No es nada más acercarnos para obtener información. Ok, vamos a ver qué dice el Señor, pero pues si no me gusta mucho su consejo, si no queda bien con lo que yo estoy pensando, con lo que yo siento, pues entonces no lo hago. No, si yo busco al Señor, si yo voy a consultarlo, es para obedecerlo, es porque yo sé que lo que Él me va a decir es lo que se debe hacer y es lo mejor que nosotros podemos hacer. Obviamente no vamos a consultar al Señor para banalidades, ¿verdad? Yo no puedo decirle al Señor, Señor, por favor, muéstrame los números ganadores de la lotería, por favor. No, siempre tiene que ser para buscar la voluntad del Señor. Padre, ¿cuál es tu voluntad para mí en esta situación? Se lo llevo al Señor y tengan por seguro que Él va a contestar. Hay otra palabra que también la traducen como consultar o buscar y viene del hebreo shan, pero esta palabra más bien la utilizan para cuando las personas preguntaban o buscaban con afán al Señor por causa de una necesidad o de una urgencia. Por ejemplo, el rey David, cuando lo consultaba, decía, Señor, ¿ataco a los filisteos o no los ataco? Señor, ¿voy a Hebrón o no voy a Hebrón? Entonces, era aquí con una necesidad. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Tengo un problema urgente. Inmediatamente a quien debo ir a consultar es al Señor. Tenemos que hacernos el hábito de ir primero a Dios, no ir a nuestros amigos y mucho menos si son amigos que no conocen de la palabra, gente que no conoce de Dios, porque ellos no van a entender los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces necesitamos buscar gente sabia, hermanos en la fe que sean realmente maduros, que nos muestren el camino hacia el Señor y hacia su verdad, que es precisamente lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo voy a buscar al Señor? ¿Cierto? Ahora, en el Antiguo Testamento, las personas que querían consultar al Señor, los reyes, por ejemplo, que tenían algo que preguntarle al Señor, iban con los profetas. Y los profetas les daban la palabra del Señor a algún individuo o al pueblo como comunidad. Por ejemplo, en la Segunda de Reyes 3:11 dice así, y Josafat preguntó, ¿no hay por aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Uno de los oficiales del rey de Israel dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era asistente de Elías. Entonces vemos que la gente consultaba al Señor por medio de los profetas, porque en el Antiguo Testamento las personas no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente descendía sobre ciertas personas, ciertos elegidos del Señor, por un tiempo específico para llevar a cabo una tarea específica, pero no permanecían dentro de ellos todo el tiempo. La ventaja que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es un privilegio que de verdad tenemos que empezar a ponderarlo de lo grande que es, de lo maravilloso que es tener a Dios mismo dentro de nosotros. Yo ya no necesito ir a consultar, por ejemplo, un profeta, que todavía los hay, todavía existen los profetas. Si llegáramos a tener oportunidad de estar enfrente de un profeta, claro que podemos consultar al Señor y nos puede traer palabra. Pero generalmente, si nos encontráramos con un profeta, los profetas, su principal tarea es llevar al pueblo al arrepentimiento de algo. Entonces, probablemente si el Señor nos permite estar enfrente de un profeta, quizás sea porque tengamos que arreglar algo, tenemos que perdonar algo, tenemos que corregir algo. Podría ser por eso, o alguna instrucción muy, muy específica que Dios quiera darnos individualmente. Si ese es el caso, nosotros no debemos caer en los errores que tuvieron muchos de las personas en el Antiguo Testamento, muchos de personas del pueblo del Señor, porque a la gente no le gusta escuchar cosas que no van de acuerdo a lo que ellos piensan. Ahora, si queremos, antes de mostrar la escritura acerca de esto, es muy importante también, obviamente, cómo vamos a probar espíritus, porque puede haber una persona que diga, bueno, yo soy un profeta, pero ¿y cómo sé que realmente eres un profeta del Señor? Bueno, pues tiene que estar de acuerdo con la palabra del Señor. Si llega un profeta y me dice algo que no va de acuerdo a la palabra, yo tengo que saber que ese no es un profeta verdadero, que es un falso profeta. Eso es muy importante. Por eso tenemos que leer nuestra Biblia, estudiarla diariamente. Eso es súper importante. Ahora,
Esto pasa con las personas que son rebeldes, como decía la escritura al principio, que no quieren escuchar los consejos del Señor. Fíjense lo que dice en la segunda de Crónicas 17:7. El rey Acab contestó, hay otro profeta, Micaías, hijo de Imla, pero lo detesto, porque cuando él habla de parte del Señor, nunca me dice nada agradable, siempre me dice lo que no me gusta. Josafat le dijo, el rey no debería hablar así. Entonces, hay que tener cuidado porque si alguien nos dice algo que viene del Señor y que no nos gusta, no debemos rechazar esa información. Debemos ser humildes y aceptar que el Señor nos está hablando quizá por medio de otra persona, ¿ok? Pero esos son casos, digamos que como extremos, el conocer a un profeta o alguien que tenga el don de profecía, que haya tenido un sueño, una revelación, porque el Señor revela cosas. Entonces, si escuchan algo que viene del Señor, no lo rechacen, no lo rechacen. Ahora, vamos a ver ahora 3 formas en las que Dios nos puede dar información, nos puede hablar cuando nosotros lo consultamos, ¿ok? La primera y la más importante es por medio de la Biblia, por medio de su palabra, porque ahí está absolutamente todo lo que quisiéramos saber para vivir en este mundo, como debemos vivirlo. Es importante, repito, conocerla, estudiarla, leerla todos los días, ¿ok? La segunda carta de Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, Dios nos ha dejado su palabra porque ahí está todo lo que necesitamos aprender. Si estamos haciendo algo mal, el Señor quizá nos reprenda, nos discipline por medio de su palabra, nos corrija lo que estamos haciendo mal y nos instruya, nos diga qué es lo justo, qué es lo injusto y así aprendemos, ¿ok? Quizá yo quiero hacer un negocio, ¿verdad? La palabra ahí me dice qué tipo de negocio puedo hacer yo, qué clase de cosas ilícitas no debería yo estar haciendo. Entonces es como una base muy, muy fundamental. Es importante conocer nuestra Biblia. Ahora, ¿cómo voy a consultar a Dios? Si yo tengo un problema específico, si yo quiero información o cómo o sobre un problema que alguien en mi familia tenga, yo necesito consultar al Señor. Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo utilizamos la Biblia para consultar a Dios? Y esto es lo que yo hago, esto es lo que yo he aprendido a través de los años a hacer. Yo tengo un plan para leer mi Biblia. Yo no soy de las personas que dicen, ay, voy a leer mi Biblia en un año y entonces el plan para leer la Biblia en un año. No, a mí me gusta leerla, aunque sea un poco más despacio, pero realmente digerir y tener ese tiempo con el Señor. Entonces yo he decidido en mi plan que por lo menos, tengo que leer cada día un capítulo. Hay veces que son grandes, hay veces que son chicos, pero eso es lo que leo y me voy en orden, en orden. Tengo, después lo puedo compartir y lo voy a poner ahí en el YouTube también, un documento donde dice cuáles son los profetas que de acuerdo al en orden cronológico, de acuerdo a los reyes. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, la carta de los reyes, yo sé qué profeta estaba predicando en qué rey. Y eso me ha ayudado a leer la Biblia en orden y acá tengo un poquito más de lógica. Eso lo voy a compartir con ustedes. Entonces, yo leo así mi Biblia en orden cronológico, pero yo tengo un problema específico. Por ejemplo, yo le digo, Señor, ¿qué hago ahora aquí? Y entonces, en el día que me toca leer este capitulito, pareciera arte de magia, pero en ese pasaje que me tocaba leer, ahí estaba la respuesta o ahí está la respuesta de lo que yo quería saber, de lo que yo quería preguntarle al Señor. Y les voy a dar un ejemplo muy específico. Hace un par de años, en una de las congregaciones donde yo servía, yo predicaba en esa congregación y había una persona de la congregación que pues estaba en una situación difícil de dinero. Y pues se me hizo buena idea ayudar a esta persona con un poco de dinero cada mes para que hiciera un trabajo de la iglesia, ¿ok? X trabajo. Y entonces yo le dije, te voy a dar tanto dinero y tú te encargas de este trabajo. Y esta persona dijo, ay, sí,
Pero después, cuando pasó el tiempo, esta persona empezó a pedirme el dinero y sentí como si ella esta persona lo veía como una obligación ya de mi parte el ayudarla. Y ya no me gustó mucho esa actitud, me sentí un poco incómoda, pero aquí fíjense nada más, porque yo cometí el error de no haberle preguntado al Señor, ¿la ayudo o no la ayudo a esta persona? Simplemente yo dije, bueno, pues es algo bueno, ¿no? Hay que ayudar a las personas. Y entonces yo dije, bueno, esta situación me está poniendo incómoda, mejor oro. Y le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo siga ayudando a esta persona, por favor, muéstramelo. No me gustó esta manera en la que estaba manejando la situación, pero yo no voy a quitar una ayuda que tú quieres que yo dé. Pero tú muéstramelo, por favor, dime. Ese mismo día, ese mismo día, cuando me tocaba en mi plan leer Ezequiel 33, el capítulo, los versículos 31 y 32 inmediatamente le hablaron a mi corazón. Y por cierto, que esta persona era una persona realmente que siempre estaba en la iglesia, era súper amorosa, se llevaba súper bien con todo el mundo, jamás se enojaba, era muy, parecía realmente una persona muy, muy creyente, ¿ok? Y entonces esto es lo que leí en la palabra. Dice, y así mi pueblo viene y se sienta delante de ti, como acostumbra hacerlo, para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. Las repiten como si fueran canciones amorosas, pero su corazón va tras el dinero. Ellos te consideran como uno que canta canciones amorosas, que tiene hermosa voz y toca bien el arpa. Escuchan tus palabras, pero no las ponen en práctica. Con el tiempo, las acciones de esta persona salieron a la luz y realmente me di cuenta que lo que el Señor me había dicho era que esta persona no tenía buenas intenciones realmente. Y entonces yo pude decirle a esta persona, ¿sabes qué? Te agradezco mucho, hasta aquí llegamos, pero ya no necesito este servicio para la iglesia, así que ya no vamos a poder seguirte ayudando. Y después esta persona también tuvo otros problemas con otras personas de la misma congregación por el mismo problema, por el dinero. Entonces, si yo tengo un problema, si yo tengo algo que quiero consultarle al Señor o simplemente algo, cómo hacer algo o que nos dé una idea para un proyecto nuevo, lo que sea que yo quiera consultarle al Señor, si yo tengo el hábito de leer mi Biblia todos los días, tengan por seguro de que el Señor les va a contestar. Y si no les contesta inmediatamente, ustedes tienen que aprender a esperar la respuesta, porque muchas veces el Señor va a poner a prueba nuestra paciencia, o no a prueba, sino nos va a hacer que practiquemos y desarrollemos la paciencia. Nunca debemos hacer nada sin antes recibir una respuesta del Señor. No debemos desesperarnos, no debemos decir es que el Señor no me oye. No, no, sí nos oye, pero no es tiempo quizá de que Él nos conteste algo. Y entonces yo le muestro confianza y le muestro paciencia y hasta que Él me hable, que lo hará a su tiempo, hasta entonces yo no me muevo de donde estoy ahí. Pero siempre debemos movernos con instrucción, sea lo que sea. De verdad que siento yo que vivo en una vida supernatural, porque el Señor realmente me contesta mis peticiones cuando yo le consulto, especialmente información para saber cómo manejar este ministerio. El Señor me ha ayudado muchísimo en ese sentido. Realmente he visto su guía, he visto su respaldo en ese sentido. Ahora, número 2. Ya hablamos de los profetas, pero también hay siervos por los cuales podemos consultar al Señor. Si yo no conozco mi Biblia bien, si todavía no me la he leído toda, si yo no estoy segura de lo que significa el contexto, si yo no sé muy, muy bien, apenas estoy empezando a conocer, empezando a leer el Evangelio, yo puedo consultar a Dios por medio de sus siervos. Yo me refiero a las personas que son maduras en la fe. Quizá un hermano que tiene un carácter íntegro, que yo veo que realmente tiene un carácter que concuerda con lo que predica. Nuestros líderes son personas importantísimas para consultar a Dios cuando tenemos algo, porque ellos son los que nos van a llevar hacia las enseñanzas de Dios, hacia lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense cómo consultaban a Moisés. En Éxodo 18, 15, 16 dice así, y Moisés le contestó, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios. Cuando tienen dificultades entre ellos, vienen a verme para que yo decida quién es el que tiene la razón. Entonces yo les hago saber las leyes y enseñanzas de Dios.
Entonces, es muy importante que usemos ese recurso. Si tenemos pastores, líderes, que sabemos que llevan una vida íntegra, que realmente quieren nuestro beneficio, quieren nuestro bien, pues entonces podemos ir con ellos a consultar a Dios. Pastor, pastora, de líder, ¿qué dice el Señor acerca de esto, esto y esto? Y entonces los líderes, los pastores que están preparados por el Señor, pueden llevar palabra, y esa es una manera de consultar y de escuchar la voluntad de Dios. Amén. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Amén. Yo he tenido pastores, digamos, buenos y no tan buenos ejemplos, pero de todas maneras he aprendido a respetarlos y a respetar su autoridad y sus consejos, sean buenos o sean malos, porque ese ya es problema de ellos con el Señor. Lo que a mí me toca es seguir el consejo de lo que mi líder o mi pastor me está diciendo. Esto es muy importante y esto me ha traído también muchas bendiciones. Me ha enseñado a respetar autoridades, me ha enseñado a no ser rebelde, me ha enseñado a escuchar consejos, y al fin y al cabo he visto que el Señor ha respaldado también eso, porque nos protege. Cuando si alguien nos llega a dar un mal consejo, de verdad que el Señor nos va a proteger y nos va a mostrar de alguna manera lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí la Escritura nos dice que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades espirituales, porque tienen un nivel espiritual mucho más alto. Por eso el Señor los ha elegido para cuidar de las almas. Amén. Ahora, la tercera manera en la que el Señor nos habla, en la que lo consultamos, es cuando yo oro y yo le digo: Señor, revélame algo, ¿ok? Entonces, por revelación, el Señor nos va a revelar cosas. Si yo le pregunto algo, nos va a revelar cosas. Puede ser por medio de sueños o puede ser por medio de visiones, ¿ok? Un versículo muy interesante de la Biblia está en Job 33, 14, 18, dice así: pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones. No las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Amén. Yo personalmente no creo que Satanás tenga acceso a nuestros sueños. Y lo digo porque la Biblia no tiene ningún pasaje que avale esa creencia. Yo sé que hay muchas personas creyentes que dicen que Satanás también te puede meter sueños feos y por eso tienes pesadillas o por eso puedes tener sueños raros. En la Biblia no hay un solo ejemplo donde Satanás se meta en los sueños de las personas. Sin embargo, sí nos habla de que Dios es quien habla a través de los sueños. Y dice aquí que nos aterroriza con advertencias. Es decir, que cuando tenemos una pesadilla, quizá el Señor nos está advirtiendo para que no hagamos algo, para que nos dé miedo y entonces evitemos caer en tentación o hacer algo mal. Entonces, sí hay otra parte en la Biblia donde dice que quizá los sueños pueden ser de nuestro propio corazón. Entonces, en la Biblia solamente hay dos formas o dos situaciones en las que podemos tener sueños. O nos habla Dios o nos habla nuestro propio corazón. Cuando nos habla Dios es cuando estamos realmente cerca de Él, cuando tenemos comunión con Él. Lo que es importante es conocer su palabra y también tener una relación personal con Jesús. Si yo no tengo una relación personal con Jesús, probablemente mis sueños van a venir de mí mismo, de mi subconsciente, de mis temores, de mis deseos, de lo que sea. Pero si yo tengo una relación personal con el Señor, hay mucha probabilidad de que esos sueños realmente sean o sirvan de guía para que el Señor me revele cosas, me revele situaciones. En lo personal, el Señor me revela muchas cosas por medio de sueños, específicamente para la edificación de su iglesia, de su congregación. Fíjense en Jeremías 23:25 dice así: escuchen el sueño que anoche me envió Dios, dicen, y se ponen a inventar mentiras en nombre mío.
¿Hasta cuándo durará esto? Si son profetas, los son de engaño, inventores de cuanto dicen. Tenemos que tener cuidado de las personas también que dicen, ay, que Dios me mostró en un sueño. ¿Qué clase de persona está hablando? Hay que conocerlos por sus frutos. Si son gente que realmente es madura en la fe, que vemos que su vida es congruente con lo que predica, quizá podemos confiar en que el Señor le ha dado alguna información. En cuanto a mí, les decía, por ejemplo, el Señor a veces me ha mostrado cosas en sueños que tienen que ver con otras personas, pero es para edificarlas, para ayudarlas o para mostrarme algún tipo de pecado del cual se tengan que arrepentir. Ustedes como individuos quizá pueden preguntarle algo al Señor y que el Señor les muestre un sueño, una visión para algo específico que ustedes necesiten. Ahora, hay veces que los sueños no van a ser muy claros, es decir, están llenos de simbologías, pero es Dios mismo quien da la interpretación. Por ejemplo, José dice así, esto está en Génesis 48. Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? Preguntó José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces, si no sabemos, si tuvimos un sueño muy extraño, algo que nos está causando o terror o algo que quisiéramos saber, que decimos, es que este sueño es muy interesante, significa algo, pero ¿qué significa? Recuerden que es Dios quien da la interpretación. Lo que nos toca hacer es orar y decirle, Señor, ¿qué me quisiste decir? ¿Qué es lo que significa este sueño? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué me mostraste esto? ¿O por qué tuve este sueño, Señor? Si es de mi corazón, muéstramelo también para que yo no le ponga mucha atención. Y lo mismo, el Señor va a contestar esa petición precisamente por medio de su palabra, generalmente, ¿ok? O a veces el Espíritu Santo simplemente les va a decir, ¡pum!, les va a aparecer un versículo en la mente y ustedes digan, oh, es verdad, ¿ok? Porque muchas veces el Espíritu Santo hace eso. Cuando meditamos en su palabra, el Espíritu Santo habla y en la mente nos empiezan a aparecer versículos, especialmente escritura, que contestan lo que estamos preguntando. Amén. Entonces, Isaías 55, 6, 8 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá compasión, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Amén. Entonces, mientras estemos aquí, mientras tengamos vida, el Señor quiere que lo consultemos. Hay que ir a consultar al Señor, hay que buscar al Señor con diligencia, con amor, con deseo de escuchar su voz, pero sobre todo de escuchar su voluntad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué esperas de mí? Y hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hay nada más, hay que oírlo, sino hay que poner sus palabras en práctica. Y recuerden que lo que les diga el Señor a veces nos va a parecer ilógico, pero dice el Señor que sus pensamientos no son los de nosotros. Así que por más ilógico, por más raro, por más extraño, por más difícil que se vea o que se escuche, hay que obedecer al Señor, porque eso nos va a traer bendición, nos va a formar realmente y vamos a crecer realmente en el Espíritu para darle gloria al Señor. Amén.